Nipa gunle namdol shin yende gunge genbambo simjen gunge nyen chikpo namje kenla gun chan omenje genge bodan ne dusum sange gunge ngowo ni rasim chego ngusumaden zebe zebe lame shabla so wa tambiche nyamsu limbi kunlong sangbu ni chungi samba tang janshub ki simtang tembi koni dambiche tosam ki koni nyamsu limbar shu Por favor, escuchen el Dharma con la excelente motivación de la renuncia y la bodhicitta. tantini nganzu lamgi ngobo shidang lamdang debu golchuk me pati kandachi nyamsu lengu gare esani deshu bikabre. Ahora mismo nos encontramos en el contexto de estamos viendo la esencia del sendero y cómo es que ponemos en práctica, digamos, el fundamento. Ta dinani khasang nganzu shi golchuk me pati dini tashikin tani tang dalni dini sungju ki koni nyamsu lempa tela ani matulwi shi sigire esani deshu bare. El otro día hablamos acerca del fundamento inequívoco y cómo esta es la unidad, la unión de las dos verdades que tiene que ponerse en práctica y que está libre de los dos extremos. Ta kapsun babe nganzu takche sayadi dini tabita tang chebita sayadi nyamlinje yongdu zogodi chwe tamche nangwa ranshin tachikdu dimbar duba yore sambiki tachikdu yobar zimbiki zimbi namdo de la takta sege yore dini yang to zochik samlo tangni chwe tamche tsawa nini da kayam meba kona shiresha sambiki 타직도 매버 준비기 남도 될라 제버다와 스니 마란수 다 된대기 타직도 여버당 타직도 매버 준비기 남도 니가 리테니 되니 데바텔라 더니 타직이 타당다와 스니 세계래 스니 가상다 돈다 도도도도 직디슈 바래. Para resumir lo que hemos dicho hasta ahora en este contexto, hemos hablado de estar libre de dos extremos. Primero el eternalismo y el nihilismo. La práctica principal es evitar caer en estos dos extremos. ¿Y a qué se refieren estos dos extremos?
Primero que nada, el extremo del eternalismo, la permanencia, se refiere a la idea que todos los fenómenos em, es el creer que las cosas existen como aparecen. Pensar que los fenómenos, todo lo que percibimos existe, no de manera separada, permanente, que tiene una identidad intrínseca, etcétera. Y el nihilismo es lo opuesto, es pensar que nada existe realmente. Y cuando vamos más allá de estas ideas que tenemos de que las cosas existen realmente o no existen para nada, cuando podemos trascender estos puntos de vista, justo es estar más allá de estos dos extremos, y es de lo que hemos estado hablando. Tadi kapsula ngazu nangbe ki katang tenchu lakbar tu tenchu ni tena ni dupta soso ki lam nyamsu lembe kapsula taje mangpo je tang yore karre sunanda tanda ngazu tawa tenla pabi kawarwa tawa di yaku chi machungna teni komba di yaku yunga mepa yungde ta penna ta chik du yopa tang ta chik du mepa se keje di shiyongbe kapsula yobe ki tsengi yoba sana kanda chikla yobe ki tse chigirwa ta di pe nega chumbare yona yobe ki tse chigire mena mebi tse chigire kanda la yoba sigire kanda chikla mepa sigire ta di nganzu nyongwa tang tatub tang cha yongbe kapsula chikpa yungu yo ma re rimba mangbo yo re di hakwe di pe ke chumbare mato tanda nganzu yoba mayin meba mayin sidi black and white tawo charu go ba tende ma re ta di kapsula pena jerum beche kona ba ki ume shung de la gakcha di ngoy singo gudu seni shira mangbo sung yore di ngoy ma zinna teni nganzu rikpa ki cheba che shaba tang gom jab shaba di ben ha ma kone tapa wana shinja chagadu chiyendu nganzu ume rikpa chi tangnan chi ka yungu yoba ta gari gagi yore se de tango yaku jingwe jingo gudu seni yangja sung yore mangbo sung yore dezo ngani nega chumba yisare tangi dunda dordi na di kapsula samlo yaku tangi ta samlo cheba che kwe ge chumba chi kari resi na ye na ye bi tse chi yore sung pare me na me bi tse chi yore sung pare tata na nganzu tala hlung si di kapsu kerangi ye bi ki tse le gal sung bayi na tani dila tala hlung si yore tani kerangi me na me bi korangi tse chi yore sung pare dila ge sung bayi na tani me bi tala hlung rugo yore tadi nega re ye da me si lab yongdu ani chi me ki tongju ye me dang ngara chi labi sungju ye me tani keche kyamba ma re koran chi ye me ki tse shaksa di tani tata chi yo go re di tata re sung na ani nganzu tala ma lungi uile neba se di cha go cha go re di ndu ta tordu na ye ba dang me ba se koran ki tsingi daw ngo daw tse daw di kawala sha go do se di ta dinzo la di samla tani dini ta di ni tanji shuban na shi rima mangpo shi yore Un punto importante en este contexto es que necesitamos analizar mucho
para poder afirmar cuál es la perspectiva correcta cuando consideramos distintos sistemas filosóficos, distintas escuelas budistas de filosofía. Podemos entenderlas como diferentes etapas para llegar al entendimiento. Ok, cada una de estas etapas tiene un entendimiento distinto de qué son estos dos extremos. Y es muy importante primero entender la perspectiva de cada una de estas. Muy bien. Si no entendemos la perspectiva, ¿en qué vamos a meditar? ¿Cómo es que nuestra práctica meditativa puede llevarnos, digamos, por el buen camino si no entendemos cuál es la perspectiva? Esta libertad de los extremos de la existencia y la paz, o del eternalismo y el nihilismo, tenemos que entender a qué se refieren. Porque en cada escuela filosófica, de hecho, significan algo distinto. Y hay varias etapas que tenemos que considerar. Cuando aquí hablamos de existencia y no existencia, suena blanco y negro, ¿no es cierto? Pero no nos estamos refiriendo a eso. Cuando decimos que los fenómenos no son ni existentes ni no existentes, en este contexto, Tsongkhapa, por ejemplo, dice que primero necesitamos identificar qué es lo que estamos refutando. ¿Qué es aquello que no existe? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque si no entendemos a qué nos estamos refiriendo, ¿cómo vamos a entender cuál es la perspectiva correcta? Y si no tenemos la perspectiva correcta, no vamos a poder meditar de manera correcta en en lo que realmente significa estar libre de los dos extremos. Es muy importante, entonces, en la filosofía madhyamaka, primero, reconocer qué es lo que estamos refutando. En breve, esto significa identificar cuáles son los límites o la extensión de la existencia y la no existencia. Tenemos que entender correctamente a qué nos referimos. ¿Cuál es el límite de lo que nos referimos cuando decimos que algo existe o cuando decimos que algo no existe? Porque necesitamos porque cuando nos pasamos de este límite, ¿cuál es la frontera entre existencia y no existencia? Porque cuando cruzamos la frontera es cuando caemos en el otro. Digamos, cuando entramos a la frontera de existencia o la frontera de no existencia, es cuando caemos en los extremos. Si vamos más allá de cierto límite respecto a la existencia y la no existencia, es cuando caemos en los extremos. Es cuando tenemos una perspectiva extrema. Necesitamos pensar cuidadosamente cuál es la esencia de esto, la extensión de a lo que nos estamos refiriendo. Y en ese proceso hay muchos pasos, de hecho. Hay diferentes etapas de análisis para llegar a este entendimiento. 단디 예매기 체디 가와라 샤고 그랬어야디 지당가 중에 단지 쉬바나시 무슨 남바 산지기 취디 냠슬 내용도 줍다 소소 값이 람지 림바탄 차니 냠수 랭고그라 렌초그라 땡아라서
nyongwa dan jayong du susuki kamdang wangbo meba di tamira yuchugu di indu da dini dukda karik kapki pena ngaransu tepa chimbola chashana semzambe ka kapsula yume ki tse shaksa chi yore umabe kapsula yume ki tse shaksa chi yore di ngaransu kashela semzambe ki yume ki tse di shila shani nyamlin cheba ina pindo cheba yonsi gire kashela yang uma rangyu pa tang uma teju pa koransu kapsu ki yume ki tse shaksa ki tarak dawala kiba yore ani susu dinzu tozi sheba cheni ani susu semla kari penche du di ani nekabla nyamlin chini chimba ina dine takchi se di ji ko rikpe keche tsamchi mayimba wani susu nyongwa la chani pendo yong samba ji drupda se de nga zu lobjong changni daga zu ji dinde mayimba wani ji pendo yong samba dine tsuna chung gre di Si consideramos las diferentes etapas, los siguientes niveles para identificar estos límites, estas fronteras de la existencia y la no existencia, ¿qué fronteras son las que se cruzan para que nos hacen caer en los extremos? Esto, una vez que lo entendemos, tenemos que aplicarlo en la práctica, en las diferentes etapas de nuestra práctica, en el contexto de la práctica budista. La experiencia y la aplicación práctica que tengamos que adoptar depende también de nuestras capacidades, de nuestras inclinaciones. Si consideramos, por ejemplo, las escuelas filosóficas del Mahayana, tenemos la de Solamente o Chittamatra o la Madhyamaka, que es la escuela del camino medio. La escuela de Solamente tiene una manera de identificar los límites de la existencia y la no existencia. Y para algunas personas, ese sistema, esa manera de identificar los límites, va a ser muy beneficiosa. Y si, si ellos utilizan eso como base para su práctica. Y habrá otros, los cuales la presentación del camino medio, de la escuela del camino medio, les haga más sentido. Y dependiendo también, porque dentro de la Madhyamaka tenemos la prasángika y la satántrica. ¿Y cuál debemos de practicar? Depende de nuestras tendencias. Es importante que relacionemos esto a nuestra experiencia. Y seamos honestos, ¿cuáles son nuestras circunstancias, nuestro contexto ahora mismo? Porque no solo estamos hablando de lógica o razonamiento, estamos hablando de aplicarlo en nuestra propia experiencia. Y cuando hablamos de estos sistemas filosóficos, no solo debemos estudiarlos, queremos obtener un beneficio real de ellos. Y este beneficio surge de utilizar el sistema adecuado y aplicarlo de manera adecuada para obtener la experiencia. Esta experiencia es lo que nos trae beneficio. pena umatang semzam nigi nangni susu tangarang rangi wangbo rimgi baji yinba ina semzambe ki yume ki dimba nyi tenla paptang di tozu chi lola tsamba dawa chi yungre yongsi bare umaba di tozu chi go kabo dawa chi pecho tangma shiba dawa chi yang rangi wangbo
직차로 받아보지 된대게 강사지 인바이나니 온보랍 다보지 So when it 되니 양 음액이 되니 트레비긴 타담제 직차도 가베 가당된 주 수수로라 참바당 사바다고 된대게 전화 펜도체라고 요새바래 된대도 수수 왕보다 가레디 펜도체 용어도 아니 디나신지는 도샤바이나 따다리기도 마도 타지도 우마바 톰보레 제산 인지민지 우마바디랑 개념수 랭고 그래 센수다고 다야지 제다마바다고 제나 그 멤버에 아니 시다시다 펜도여서 말에 중용 인사에서 어떤데 섬다에서 말에 Si consideramos las dos presentaciones de las dos verdades, la Madhyamaka y la Chittamatra, uno tiene que considerar cuáles son sus inclinaciones y sus capacidades. ¿Qué podemos aplicar a nuestra propia situación? Si alguien necesita un método gradual, probablemente la presentación Chittamatra de las dos verdades sea más útil, es más fácil de entender y uno puede obtener mayor beneficio de esa presentación. Y la presentación del camino medio es un poco menos accesible. Por el contrario, si uno tiene capacidades superiores y es el tipo de persona que inmediatamente entiende las cosas, tal vez esta persona pueda relacionarse de manera adecuada con la presentación de la Madhyamaka, de las dos verdades. El punto es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos va mejor? ¿Qué nos va a traer más beneficio a nuestra práctica? Uno tiene que seguir las enseñanzas de la Madhyamaka, no solo porque son enseñanzas superiores, y tenemos que y no debemos de dejar de descartar, digamos, las enseñanzas Chittamatra solo porque pensamos que son inferiores. Esta es la manera incorrecta de aproximarse a esto. 그래서 되니 다 가상 간수 찍기 되니 되니 순족세 계절이 시바래 되니 다 덴바니 세데 고데버제나 쉐 탐제라 마나줄라 나외 나다지요레 슬라바 지당 투몽메 강사라 뭐 딘데기 차들라더니 군줍 덴바 시거레 마란수 난겐 가사 수승을 덴바라와 되니 다 데랑 쉐크 그랑기 타두기 예당 대가랑 레베스나 디 레디요 말에 아니 쉐 그랑기 네비 예당지요레 덴바 예당지 디 아니 파베 가사 던주기 식두거레 마나저 수즈키베라 안텐데스 난게요 말에 델라가리시기로스나 된다미때 바시고 토르티나다 최담젤라 나수지기요레 니수지요레 나술들라 군주된바시기요레 니술들라 된담된바시기요레 있습니다. 지당 고되고지나 이는 당한주 두다거랑 기계지 시용도 수수수 값을 친이들이 뭐 림부드네 샤요와 딱 말한수 투몽 고되고지나 도스 삼았다와는 되거레 La vez pasada hablamos acerca de las dos verdades y cuál es la unión de estas dos verdades. Y para resumir de manera simple lo que vimos, podemos decir que la unión de las dos verdades se refiere al hecho de que todos los fenómenos se manifiesta ante nosotros, aparece, lo percibimos de cierta manera. Lo que perciben
los seres ordinarios, eso es lo relativo. Y nosotros pensamos que las cosas existen tal como aparecen, pero ¿de verdad son así? ¿La manera en la que las cosas existen corresponde a la manera en la que las cosas aparecen ante nosotros? No. La manera en que las cosas existen, esa es la percepción de los seres nobles. Y es a lo que llamamos verdad última. Pero los seres ordinarios no tienen acceso a esta verdad última o absoluta. Así que tenemos estas, digamos, tenemos esta dualidad. Tenemos la manera en la que las cosas aparecen ante los seres, cómo las perciben los seres ordinarios y cómo existen realmente. Como aparecen ante los seres ordinarios es la verdad relativa y la verdad absoluta es cómo los seres nobles perciben las cosas como realmente existen. Esta es una manera simplificada, digamos, de de aproximarnos a esto y puede ser la base de nuestro entendimiento. Podemos ir a detalle dependiendo de la escuela filosófica que escojamos. Hay distintos matices y detalles en cada una de estas explicaciones, pero por ahora este resumen simple es suficiente. 단 디나네 게 첨부디 덴바니 게제 시용도 되네 단다 나랑기 나랑라 나예디 아다 덴바니 게 나네 군주 덴바디 레도 마도 덴담 덴바디 인사 마레 삼바 덴데 녜시 게고거래 Considerando las dos verdades y cómo su presentación la podemos aplicar en nuestra práctica, podemos considerar que todo lo que percibimos, todo lo que aparece ante nosotros, es solo la verdad relativa, no es la verdad última. Así, esta es la manera en la que tenemos que pensar. 더디나 단다 나란줄라 나와지 샤겨봐 디 나와디 율코랑 기 덴바가리 임바디 나란줄라 추 샤샤바 마임바체 나란주 셈기 땡돌라 다데 나와딘데 샤르 투베기 바차 망보지 샤샤바다 델라 규단 게임게지 망보셰레 마릭반 규제 린지제베기 겐젤라소바 덴데기 촉발라테니 아니 셈기 뉴발라테니 파나샤바지레 숨지 데삼지다 하고에디 내가 지샤데 율 덴베기 바 손서 추나샤와 마임바 로 툴베게 파딱샤바 임바지 델라 군주 덴바 시거레 En breve, podemos considerar que todo lo que aparece ante nosotros, cualquier apariencia que surge ante nosotros, no es como las cosas, no es que haya un objeto verdadero que aparece de esa manera y eso es lo que estamos percibiendo. Pero hay distintas causas y condiciones desde nuestra mente, desde nuestros patrones habituales. Hay un montón de causas y condiciones físicas también que afectan la manera en la cual percibimos. Todo tipo de circunstancias que afectan esta percepción. Todas estas causas y condiciones nos permiten
o hacen que percibamos las cosas de cierta manera. No es que haya un objeto al cual percibimos de manera objetiva, objetivo, sino que nuestra mente también está imputando un montón de ideas y una idea de objeto que existe de cierta manera, ¿no? Y esta existencia tiene ciertas características. 다디 군줍세 디 칙디 데즈 귤카보리 인기레 땡기도 아 다튼다 다부디 gombolodubda tawadaba khunembeke deshin nayudi ta tunda kare sunyaresana kun job se chekdi dordina timuk rangshin dipchir kunjup tes tene sunyare ta dordina nawa tinde share di gyu kharang di marikpam 출발했더니 중샤와지 나와지 임바탕 아니 대기 ngobne sulki demba nyamsu nyawala 그 딥기여레스 까기여레스 딘데 찍라더니 딘데기 nyaw아질라 가리시거스나 나와질라 군줍세기여레스 대수여레 Creo que es complicado concebir aquello a lo que llamamos, o que se traducimos como verdad relativa, ¿no? La verdad que está oscurecida. Es una traducción difícil, de hecho. Pero ¿qué queremos decir con esta verdad relativa que oscurece? Chandrakirti la describe como aquello que se experimenta desde la ignorancia, bajo la influencia de la ignorancia. Si percibimos algo y hay ignorancia y hay una circunstancia de ignorancia que oscurece la naturaleza auténtica de este fenómeno, si la ignorancia de alguna manera bloquea o modifica la manera en la que percibimos este fenómeno, a eso le llamamos verdad relativa, según Chandrakirti. 나서 다더니 숭죽 계제시 용디 다 칼리카쇼디 나란소게 니징기 다 숭죽세디 나와당 동바 숭죽스나 데니 숭죽스나 칙민다와 나치과레 나와세디 디갑수 군줍레세기와레 동바세디 던덤레세기와레 숭죽세디 아니 데니부디 카가 마임바 낭신도 동바당 동신도 나와 임발라 하고와당 니시게 받달라 아니 숭죽라 니시게 봐 세기와레 Entonces tenemos que hablar de la unión, estamos hablando de la unión de las dos verdades. La unión de la apariencia y la vacuidad, o la unión de las dos verdades. Y ese punto es difícil, muy difícil de concebir desde nuestra mente dualista, desde nuestro aferramiento a la dualidad. Para describir la unidad de la apariencia y la vacuidad, la unidad o la unión de las dos verdades, apariencia se refiere a lo relativo y vacuidad se refiere a la verdad última o absoluta. Y el punto es que cuando hablamos de una unión, esto quiere decir en que no están separadas. No está por un lado aquello que aparece y por el otro su vacuidad. Las cosas aparecen al ser vacuas y son vacuas porque aparecen, no son dos cosas diferentes.
Tadi ngaran su namgyun nangna tong chog mare tong na nang chog mare sme basha shu chum ba shorwa. Andi basha di yodu da kali ka bu shung go yore. Tadi ani khasang becha den jun nang la ya da nangdong sungju ki pedi chidang mangbo yore. Gyuma dang milam dang dedan deshin. Tadi ni nganzu le labu dawo di da di demba mares nang na tong me chokwa dang tong na nang me chokwa di penna ngaran su milam ki nyam su nyawa den su tajik du demba res ne ya laptu gu midwa. Deni tajik du meba res ne ya laptu gu midwa. Dende yindu deni me shindu nang chugo yore. Nang shindu dembar matu ba yin chugo yore. Di kalgi mares ya di ngaran su su da milam na deni do sono tang ba ina tozo chi nishi ke to gure esne. Da di nganzu kasan diyan shuyin ba diyan nega chire ding du. Tenemos tendencias habituales, patrones habituales muy intensos, muy fuertes, de creer que las cosas no son vacuas. Tenemos ese hábito muy encarnado, que aquello que es vacuo no puede aparecer. Ese tipo de ideas las tenemos muy enraizadas, son hábitos que tenemos muy enraizados en nuestra mente. Y hemos visto algunos de los ejemplos que se utilizan en distintos textos, en distintas escrituras, para explicar esta unión de la apariencia y la vacuidad. Y que las cosas puedan o son vacuas y aparecen. Y pueden aparecer porque son vacuas. Ejemplos que hemos visto es como las ilusiones, ¿no? Como ilusiones ópticas, los sueños. Cuando hablamos de sueños, es muy fácil entender a lo que nos referimos. Sabemos que los sueños no son verdad. Todo lo que experimentamos en nuestros sueños son cosas que no existen en realidad. Sin embargo, no podemos negar la apariencia, ¿no? Que no tuvimos una experiencia en nuestros sueños, ¿no? Hay veces que incluso nos levantamos tristes o contentos, o yo qué sé. Lo que sucede en nuestros sueños no existe de manera real, pero tampoco podemos decir no existió para nada. ¿No? Esta experiencia nunca pasó. Este experimentar algo mientras ese algo no existe realmente no es una contradicción. Entonces, si reflexionamos en este ejemplo de las experiencias que tenemos durante los sueños, podemos desarrollar certeza en el hecho de que es posible percibir cosas mientras estas son vacuas. Y es posible que las cosas no existan a pesar de que se manifiesten ante nosotros. Da nawa tang tongba se di keje de she yong du ta nganzu la kale khabu ji kare yore suna da nawa se di da meba kyune se tu sa mare ko ka du ni yang de shar de gi do ba da de song za de ni da yana nawa korang meba se ku go yesare yana ni nawa se di kyune meba ji se tu sa mare samsam da wo de ni chona ji ma ji sang da le gi nawa tongba ki shi ba kapsa nawa ka tu sa mare samsam da wo ji da de nawa di da ka gogi re dam gogu mare sin ma zo gom nyam nin che be kapsa da nga zo nyong wa la ja yong de da de ko lang ngong gi gom chin din su ki che ba mang bon na ni du du mang bon na yo re gom ja be kapsa nawa ka gogi re dam mare ka tu gi re dam mare se de la. Un punto muy difícil para nosotros es justo la unión de la apariencia y la vacuidad. Porque nosotros tendemos a pensar
No podemos eliminar las apariencias, ¿no? Estas siguen surgiendo. Seguimos percibiendo cosas, pero sentimos que necesitamos eliminarlas. ¿Podemos eliminarlas? ¿Están siempre hay algo apareciendo? ¿Qué hacemos con estas apariencias? Tal vez tengamos la idea de que tenemos que detener estas apariencias, que necesitamos extinguirlas. O tal vez tengamos la idea de que no es posible eliminar las apariencias para nada, o que no las podemos ni siquiera negar. Y cuando lo aplicamos a nuestra práctica de meditación, necesitamos considerar si podemos o no detener las apariencias. Ni siquiera si es necesario hacer tal cosa. Los meditadores que tienen realizaciones han considerado este punto. ¿Qué hacen con las apariencias? ¿Las han eliminado por completo? Han reflexionado mucho en este punto. 다 디인도 카셰기 검잡도 나와데 까니 검고 그래스니 딘데야 중바래 드니 양 카셰기 드니 나와 까 투기 말을라 까 고그 말레스 나와데 마가신도 검잡고 그래스니 다 딘데야 여래 Hay algunos que creen que las apariencias deben extinguirse, que debemos detenerlas. Hay otros que consideran que las apariencias no podemos detenerlas por completo. Y que la meditación se basa en el reconocimiento de esto. 다 디캅슬라 지당 안주 망체와 용다다고디다 나와디 까투그 말을라 아니 검잡디 까서라 나와 까 그거 말에 나와 마가신도 검고 그래스니다 아주 자진 조진 나서 바까서로 만체가디 저 디르랑 토니드니 두고여랑 En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas, la mayoría de los sistemas reconocen que las apariencias no pueden detenerse y no necesitan eliminarse. No necesitamos detener las apariencias. Y este es el método que se sigue en el contexto del Mahamudra y del Dzogchen. 다 당아주 검자디 가서는 간디선 못한고 그래스니 냠린 지용되다 나와니 샤디기로와 다 디캅슬라 게충부 지디 가리송어레스나 베나 차젠 값슬라더니 나와 세지당 심바 세지 아주 남도 샤용디 림바디니 니여레 다디양 지당 다디 책딘주 비제 인질레 아주 유리온도 뜻 가고라시 용베르데스 가르레스나 아주 낭베기 디다 슝게 낭니 셈게 남도스리 찍마와 코 림바디 끼용도 아니 림바시라 망보지여레 타라라소가 디인디디니 디스다 아주 계지시 고다 트레이티스 가고 연구도 와 다인다 강더를 돌디나 나란솔라 셈라지 샤용바 값솔라 남도 락바다버지 샤용발라 다 림바 망보지 쪼고 거래 데 나니드니 나와단 심바세지 예와체샤고 디니 낭잠보당 심바세디 그래라
다 당고 나와던 신바디 이바치 고도 봐. ¿Cómo necesitamos considerar esto? Cuando, ¿Cómo aplicamos esto a nuestra práctica meditativa? Necesitamos considerar que hay todo un proceso para que nosotros percibamos una apariencia de todo un proceso. En el contexto del Mahamudra, hablamos de la apariencia y hablamos de un aferramiento. Inca está teniendo un poco de problemas para traducirlo porque nosotros no tenemos un vocabulario completamente desarrollado que describa lo que sucede en estas prácticas. Hay diferentes etapas en las cuales hay diferentes pasos que se tienen que dar para que nosotros podamos percibir una apariencia y tienen aspectos burdos y tienen aspectos muy sutiles. Y las partes sutiles son muy difíciles de expresar. Así que, ¿qué es un pensamiento conceptual burdo? ¿Cómo lo expresamos? El primer paso es que estas dos etapas, que traducidas de manera burda son apariencia y aferramiento. Tenemos estos como dos primeros pasos. 다 나와스디 this tower에 되니 셰바스디 라과라와 되니 낭잠보세 원래 용거를 되게 제설라더니 신바세 로디기 용거도 봐. 디지디 나란스 문이 뇌게 괜찮아. 나줄로 뇌게 괜찮아. 대샤 게주게 시단 게주게 셈 투주게 레 사근 차상디 나와단 신바니긴 대체베 나오니 나와게 시라시데 지기요 말에 망체와디기 하나주다 在为牛虻话谈，你为牛虻话是呢，观众点把谁个吧？车上的先把的落多把的差的个。 Cuando consideramos estas dos etapas, la primera, la apariencia, es más sutil. Y una mente que se aferra de manera conceptual a una apariencia, digamos, esa es la parte más burda de esta experiencia. Estoy describiendo un proceso conceptual de una mente que se aferra a un objeto. Y este aspecto burdo es la base de las aflicciones burdas, como el deseo, el apego, la aversión, el enojo, la ignorancia. Todas estas aflicciones burdas surgen de este aferramiento burdo que tenemos a las apariencias, más que a las apariencias en sí mismas. Es la mente conceptual la que se aferra a los objetos, la que se aferra a una apariencia. Y es esta mente dualista que se aferra a las apariencias la cual desarrolla estas aflicciones que se describen, por ejemplo, en la noble verdad de el origen del sufrimiento. 자 이네야 나와 땅
shenpa dinzu ki rinpa di ko nyurpu shivuji inpa indu nganzu tsor togu midwa nganzu tsore di maan cheba dini shenpa di rang tsurgo yore. El proceso que sucede desde que hay una apariencia hasta que la mente se aferra a la apariencia es rapidísimo, de hecho. Y es la segunda parte la que causa nuestra experiencia, digamos, ¿no? La de las aflicciones, porque la primera parte pasa rapidísimo. Dini nangwa se korang la detsam ki denzin shukchumpa rang yo maare shenpa la tuyo bayi na. Ani da shenpa di ko ngoni denzin shukchumpa shirado ba. Y si consideramos estas dos etapas, de nuevo, la apariencia misma, esa no incluye el aferramiento a la existencia objetiva de las cosas. La segunda etapa en la cual la mente conceptual se aferra a esta apariencia, ahí es donde estamos creyendo que la cosa existe realmente, que esta apariencia existe realmente, de manera objetiva. Dachi da nganzu namdo ji shabra jeba la gyurim mangpo chi toku go re. Pena nganzu rimu dawachi diwa ina ani tangpo chun ji tang, deka la yangja chun ji tang, yang chun shenpa ji tang, deka na shen ngaran zuki dachi ku dawachi suyo go ina ya, ko tangpo nang la jiksha, deka la jiksha, skeleton jikje, deka la ani chun tang, dine chini finishing la tuti, ko rima mangpo chi toku go dowa. From start to the finished product chacha badala. Ngaran zuki lola pena desha jike, shedan jike, semla dewa jike, dunga jike ba ina, tadu ko chik dawa yore de ina ya, ko nangi kedangi rimba la deba ina, gyurim mangpo chiki joko go gore. De hecho, el desarrollo de un solo pensamiento comprende varias etapas previas, digamos. Hay muchas etapas que nos llevan a esta experiencia. Cuando queremos crear una pintura, ¿no? Necesitamos el lienzo, la pintura base, los colores para los detalles, ¿no? Hay muchos pasos, necesitamos muchos pasos para tener un producto final. Para hacer una estatua es lo mismo. Hay todo un proceso para producir una estatua. Si la estamos haciendo con un molde, necesitamos primero la figura original, crear el molde, necesitamos los detalles. Después necesitamos pulirla, necesitamos pintarla, hacer todo el detallado. Hay todo un proceso implicado en producir un resultado final. Y es lo mismo con nuestra experiencia, con nuestros pensamientos conceptuales. Ya sea que estemos hablando de una experiencia consciente que sea agradable, desagradable, todo tipo de pensamientos, de hecho. Nosotros solo conscientemente lo único que percibimos es el producto final. E ignoramos todas las etapas que nos llevan a esta experiencia, a este producto final. Pena nganzu pake la yul meto dabu nying jeba jitoni, delan desha ki lo tokwa ji kebar jeba la, gyurim mangpo chi toku go re sungpa re. Zimba di kebar jeba la. Ta nganzu di nangbe ki shweke je yongde da de la zimba tarak sagirwa.
당에 당이 빼셔봐 나신 당이 가지고 꾸지 써봐는 타와니 진이 야락바 아니 피니시 프로덕트를 차로 봐. 디 나신 진이 된데게 남도 찍게 버져발라. 아 되니 페낭아수 아 당보다 타와디다 거 마릭 빠지고 봐. 수시 마인바 일라 잡아서야지. 니 당기 쉬봐 나시. 뭐부 니출당 미튼백 로라 제바지 요고고 그래. 아니 디젤라데 니진 시그레. 데니 디젤라 쳔마르 짐바스. 아니 디젤라 덴바르 짐바스. 아니 디젤라 타도 짐바스. 다 든주션도 시니. 나마라티니 치마치마기 영화당 또가 남도든지 두스키 뭐. Para reaccionar, para tener una reacción hacia un objeto, esto también implica diferentes pasos. Por ejemplo, cuando vemos un objeto muy agradable, que hace que sintamos apego, esto ya implica que hay diferentes pasos para llegar a esta sensación de quiero este objeto. Y estos pasos tienen aspectos burdos y tienen aspectos sutiles, tal como en una estatua. Las partes preliminares de crear una estatua son más sutiles, digamos, pero el producto final es algo burdo. Es una apariencia burda, es una experiencia burda que tenemos. Para que surja un solo de nuestros pensamientos conceptuales, todo esto comienza con un aspecto muy sutil. Y todo comienza en la ignorancia, una manera errónea de relacionarnos con estas apariencias. Esta confusión, esta manera errónea de operar de la mente, viene el segundo paso, que es esta tendencia a percibir todo de manera dualista, aferrarnos a características. Y entonces de ahí nos aferramos a que hay una existencia real de las cosas. Y entonces pensamos que las cosas son permanentes. Los primeros pasos son necesarios para que los pasos subsecuentes surjan, ¿no? Es una secuencia en la cual se necesita que suceda lo primero para que llegar a lo segundo. Tini ta nawa tang shenpa nyi di yewa che di gechuba yinpa tang tini ta ngaran su samlo ngoma tang ko sa di nawa kaan la ma yinpa shenpa ke kaan la samlo tang ko kore kar resi na ngaran su la nyo ke kin ngoma di tang chui chu ken tang cha tang ke chu ken ngoma di ani nawe jigi ma re shenpa di ki jigi yore se jik 아주 차게 좀 바꿔줄라다 된대기 딜로바기 나로발라 남가 되는 제 순여래 부 나외 미칭 신바칭 신배칭 신바추직 나로바세지. Por eso es absolutamente crucial identificar la diferencia, perdón, entre las apariencias y nuestro aferramiento a estas apariencias. Específicamente necesitamos considerar la parte del apego, del aferramiento.
porque justo es lo que causa el daño. Eso es lo que refuerza la confusión, lo que hace que reaccionamos de manera afligida hacia estas apariencias. Y esto se enfatiza en las enseñanzas Mahamudra. Por ejemplo, Tilopa instruyó a Naropa de esta manera y le dijo: hijo, las apariencias no es lo que te ata, el apego es lo que te ata. Naropa, corta este aferramiento. Sí, perdón, antes no debí de haber dicho que el apego es lo que te ata, sino el aferramiento es lo que te ata. Hay una sutil diferencia. 단다 데가슬라 셴바세 찌치도아 디치당 레다 셴바당 차바스디 나좀 두 직디 다우로 비치당 그러와 이는 단다 데가슬라 셴바스디 또저지 민다바줘야 돼 간에서는 땅고 그래서나 파케디 다 강달 셈라 디가슬라 셴바세디 덴진의 숙충보 고고 고고고라고서 다 오늘 다 덴바인 디 덴바직 랍송 대화이네 동아이네 고 오늘 다니다 아주 있는 갈라 그래 덴바인 sabbi zimba 숙충보 주슈고도 어딜랬어요 그래 Estoy utilizando aquí el término apego. Es que hay dos términos en tibetano y los dos se traducen como apego, tanto en inglés como en español. O también podemos diferenciarlo y llamarle aferramiento. O sea, hay que distinguir entre esta tendencia a aferrarnos y el apego como la emoción aflictiva. El aferramiento, cuando nos aferramos, o sea, si justo el aferrarnos a que las cosas existen realmente es distinto a apegarnos. La manera en la cual nos relacionamos con las apariencias es que nos aferramos a que existen realmente, a que están fuera, a que tienen características, digamos, objetivas, ¿no? Que no surgen de la interacción. Las experiencias de felicidad y de sufrimiento, pensar que las experiencias de felicidad y sufrimiento son reales. Este aferramiento aquí, entonces, este aferramiento es esta tendencia a pensar que las cosas existen realmente. 다 데가슬라 간주 thought process 다 어디 간데 용거리스는 고데 버잖아 나와지 샤 용거래 아니 디젤라 셴바 주 용거 셴바 슈바당 디젤라 가리 용거스나 레토키 용거 아니 레토키에 발랐더니 차당기 용거 아니 디니 그 스토리 둠라고 고주 용거도 봐 남도기 둠디 ¿Y cómo es este proceso de pensamiento? ¿Cómo es que sucede? Primero algo aparece. Entonces hay una apariencia que surge. Nosotros percibimos este objeto y nos relacionamos con él con esta tendencia sutil a aferrarnos a que existe. Y este pensar que el objeto existe realmente hace que inmediatamente desarrollemos miedos y esperanzas en relación a este objeto o esta apariencia que percibimos. Y es con base en estas miedo y esperanza o expectativa que todas las aflicciones surgen. Y este es como el comienzo de todas nuestras narrativas, ¿no? Todas las historias que nos contamos a nosotros mismos. 다 대양 도디나 간주
고면도 많지라 레독세 남도 계지시용데 레독세게도 용도 다 욕다 속엔 차상데 레독세데 쇠바레스 레독데더니 가와린 중국도 쓰디 셴바스니 중국도 와 디윤디다 셴바메나 레도 용 말해 아니 레도디 셴바를 때니 중국에 봐송자 아니 단다 딜로바기 나웨 미칭 셴베 칭세데 칭당다우디 딜리실스 En resumen, cuando nosotros consideramos aplicar esto en... ok. ¿Qué es lo que nos causa todos los problemas? Justo este miedo y estas expectativas. Y estos miedos y estas expectativas surgen con base en este sutil aferramiento. Si no tuviéramos este aferramiento a las cosas, a las apariencias, este miedo y estas expectativas no surgirían. Y el proceso que nos ata, que nos amarra al samsara, no son las apariencias, es este aferramiento. Y como le dijo Tilopa Naropa, este aferramiento es lo que debemos de cortar. 다 신바 유메기 레도 간디스 기기레 마리세 내가 좀 빼다오지 슈바이나 답변나 밀람 저와 밀람 디 이마세 바르돌라 나란줄라 레도 슈춤부 지용고요레 디 난신기 레가 지게요레 데도고요레 차상 집어 지게요레 당아주 니디 세사베 젤라 야도시 니람 나라 가리차송스니 삼노타용디 데게 나란주기 딜라 니람기 네갑기 다닌라 상엔라 레도 레기 마레 할람 레기 마레 나와디 지버지경레 개바여 마레 임바 있네야 니쿡 데베 값솔라 데값속이 셴바디 슉첨버지요레 가르레스나 고 녜단기 슈임바 니쿡 데베 값솔라 은혜인 삼베 짐바디 슈여러와 제자 레도 슉첨버 씹으신 거예요 다 니디 세차베 젤라 나와디 지바 임바 있네야 아주 두 삼부다운디 가르치니 레도 끼게요 말했으나 따디 닐람 레스 덴바 마레스니 디그 삼부때 아주 유여돼 버려 하고 돼 버려 되가 인단지 쉬임바 덴바 마레세디 셴바 슈고요 말해 셴바 슈고 메바 송사 닐람 난게 수다디로당 율 다니엘라 아니 아주 니차베 젤라 차당다 레도 끼게요 말해 디인데다 코 나와라 나마나라 개발면나양 셴바 여당 메세디기 아니 레도 게마게 세들라 개발 좀 붙이기도 와 디인디 나웨 미징 신베 징세데 도 삼당 바이네요 디스코데멘도 되거든 La diferencia radica justo en este aferramiento, si está presente o no. De nuevo, podemos apoyarnos en el ejemplo de los sueños. ¿Cómo es que si nos aferramos a la existencia real de los sueños, cómo eso nos afecta en relación a las expectativas y miedos que desarrollamos? Cuando soñamos,
En nuestros sueños hacemos todo tipo de cosas hasta que nos despertamos, ¿no? Y reaccionamos a las apariencias que percibimos en nuestros sueños. Y sentimos estos miedos, sentimos, ¿no? Desarrollamos ciertas expectativas ante las apariencias que se nos presentan en sueños, que pueden ser agradables o desagradables. Y si consideramos qué es lo que hemos experimentado en nuestros sueños, una vez que nos hemos despertado, ya no tenemos estos miedos y expectativas respecto a esas apariencias, ¿no? Y sabemos que esas cosas sucedieron en el sueño. Mientras estamos dormidos, pensamos que estas apariencias son reales y estamos reaccionando, ¿no? A estas apariencias, y justo este aferramiento, ese es el aferramiento, ¿no? El pensar que esas apariencias de los sueños existen realmente. Pensamos que así son las cosas. Y justo porque nos aferramos a pensar que existen de manera real es que desarrollamos todas estas expectativas, todos estos miedos. Una vez que despertamos, nos podemos acordar de todas las apariencias que percibimos en nuestros sueños, pero ya no sentimos con la misma intensidad los miedos o las expectativas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todo fue un sueño, que no tiene relación con el mundo real, ¿no? Que esas cosas no existieron, que fueron solo sueños. Cuando entendemos que las cosas no son tan reales como nos aparecen, ¿no? De manera inmediata, digamos, como espontáneamente reaccionamos a ellas, si nos vamos dando cuenta que no son tan reales, nuestro aferramiento se va a reducir y entonces todas las aflicciones que se desarrollan con base en este aferramiento también se reducen. Toda la diferencia radica en si tenemos este apego o no, perdón, este aferramiento o no. Y a eso es a lo que se refería Antílopa cuando dijo, las apariencias no es lo que te encadena al samsara, el aferramiento es lo que te encadena al samsara. Teka nanshin pena nganzu shenpa di shuk chenpo di emotional reaction dawis re shenpa se pena nganzu movie dawis teba ina di zi kansa wara da science fiction dawa tema dawis taba ina da nga dawis kaya ha miku genchi da ani nge nyam dola da tema di sue genki director dawis nyam dola teni tema di teba ina tema di chikpa chikyan rawa nangwa la kepa kyone ya mare nga zu nyegi tema chikrang la taki ware ina yang nge da ngoye ki nesu di tema di kare sue inba di nge haku ki meba yin di kare tongba di la ishi chi di wangdo sho do korwa shenpa shuk chumba korwa di ngarang ki emotional reaction di mindawa shibu chi yore shuk chumba yung kore pena tema nangla chik anzu da emotional ups and downs mabu yorwa da tema sue ken di da ko di chasang di chik the computer effects da watang kare inba ina korang ki haku ki yoba indi nga ki reaction dang emotional reaction dang ko ki emotional reaction yu kyone dagi mare pet kebar chimbo yore nga zu niga ki taye di temo di chikba inba ina ya ta di kar resu na nge ani temba shenpa shuk chimbo yore pacho me digi ani di temba ma inba dang kante soba inba dang chasang da chi visual effect da watinde inba dang haku yoba indi ani korang ki diga zu ki emotional reaction di yong togu mido wa dinzu kar resu na da nangwa di chikba ina ya shenpa shuk che chungu wangi kebar chumbo dindi chikda nyongwa dila kebar chumbo dindi chiyong chogu wa resu Podemos considerar este aferramiento
en términos de nuestras reacciones emocionales. Cuando nos aferramos intensamente a la existencia de las cosas, nuestras reacciones emocionales van a ser mucho más intensas que cuando no tenemos este aferramiento. Consideremos otro ejemplo. Digamos que vemos una película de ciencia ficción y no tengo ni idea de cómo es que hacen estas películas. Y me dejo llevar por la historia. Estoy completamente, ¿cómo se dice? Metida en la película. Y yo estoy viendo la película, digamos que tengo el honor de ver la película con el director de la película. Estamos viendo la misma película. La apariencia, la película, los píxeles que vemos es lo mismo, ¿no? Pero los dos vamos a tener reacciones muy distintas a las apariencias. Yo no tengo ni idea de cómo se hizo la película, entonces yo estoy con las subidas y bajadas emocionales de la historia, metidísima. Pero el director sabe todos los detalles de cómo es que se hizo la película. Todos los efectos especiales, todo lo que se le metió por computadora, que fue real, que se creó después. Su reacción es muy distinta, no tiene como todas estas reacciones emocionales, ¿no? Ni se deja llevar por la historia de la manera en la que yo me dejaría llevar por la historia cuando estoy viendo la película. El aferrarme, digamos, el tener este aferramiento a que la historia existe realmente, hace que la narrativa de la historia me lleve y me provoque todo tipo de reacciones emocionales. Pero el director está viendo la misma película, pero no está aferrado a que las cosas existen como aparecen. Sabe todos los mecanismos que hay detrás de la creación de esos píxeles y va a tener una reacción emocional muy distinta a la mía. Así que aferrarnos a que las apariencias existen realmente o entender cómo estas apariencias se crean, esa es la distinción que estamos haciendo, digamos, con este ejemplo. Dila nga zu tsik ning jeba jore nangba la. Pena nga zu demo dawa taba ina ya. Pajo la tongi yoba ina ya. Tamche dila projector ki display dawa rwa. Nga zu dekapsu la disungare. Nawa tamche sem ki rangzal. Sidiyu samata sem di projector dawa che. Nawa jorwa. Di tamche dila ni kogi da screen dawa chawa reis. Ani da screen kangla kari shatang mashal se de tamche di projector ni teni jungu yoba di susu hako na ani di wangdo shurgu marwa. Ani di ha mako wachini ani pake screen rangla yoba di ngoni pake rangni ngoni chi jung shabare samna ani pe nganzu di wangdo shurgu rwa. Di la ani ngamju nganzu nawa semgi rangzal yinba ngo sheba da ngo ma sheba asini. Da nganzu chi demo di demo yinba hako wata mako wata. Dega zuki susu la chi semla rawang to matabi nega dawa chi dilo tuku rwa. Nawa semgi rangzal yinba ngo sheba da ma sheba asini. Hay otro ejemplo que ilustra la manera en la cual la mente es responsable de cómo percibimos las cosas. Digamos que estamos viendo algo en una pantalla. Tenemos un proyector y está proyectando algo en una pantalla. Esto ilustra cómo la mente opera. Y podemos ver cuál es la luminosidad de la mente, digamos. La mente es el proyector. Y la pantalla en la cual se está proyectando la película
Esas son las apariencias. Pero si no tenemos en la mente, si no hay mente, no hay apariencias. Necesitamos que haya un proyector para que haya película en la pantalla. Nosotros pensamos que las cosas están en la pantalla de manera independiente. Pero en realidad esto sucede gracias al poder de la mente, que es el proyector. Que las cosas aparecen ante nosotros de cierta manera. Esto tenemos que identificarlo, entenderlo. Que hay una dependencia aquí. Que las apariencias surgen en dependencia a la mente. Y que la mente conceptual es la que hace que las cosas nos aparezcan ante nosotros de cierta manera. 나서 다 다 나와디 마가과제 까먹어봤지 되니 셴바양 마슈바치니 직 되게더니 탑람이래 숨바래 데가나 데토고 그래서 당아주 가르쳐 그래서 나와니 까도에 믿어와 되니 셴바데 까도 그래 두고 말해서는 까도 그래 숨바래 가에 요래 숨바래 다 간데스 제고 그래 슬라브 용디 다 딩아주 티도 좀 마음은 알아 숨 그래 그래서 마인 삼기 랑어 셰발라 네바스니 다디 칙디 된다다고지 거기 예면은 이 가리 서서 나와라 가리 시작이었나 다 간다 칙디 또 숨바래 나와디에 까 먹어봤지 아니 신배 왕도 쇼 먹어봤지니 딘데스니지 낙투메야 마인 봤지 그러봐 아니 양지 니징기 스토리야 매봤지니 텔라드니 마인 삼기 랑어시에 봐스니 나 딘데스 니tum나 아니 다디 셈기 ngô 강을 니도 같이 차버래 데니 아가서 그래 나동 송주 강을 니 같이 차버래 송버래 En resumen, las apariencias no necesitan ser detenidas. No podemos detenerlas. Lo que debemos evitar es involucrarnos con ellas con base en nuestros aferramientos. Este es el método que tenemos que aplicar. Identificar el aferramiento de nuestra mente, no tratar de detener las apariencias. No podemos detenerlas. Pero podemos lidiar con nuestro aferramiento a pensar que esas apariencias son reales e independientes. Y estas instrucciones las encontramos en incontables manuales de meditación. Cuando permanecemos sin distracción en este reconocimiento, reconociendo la naturaleza de las cosas, esto se refiere al hecho de que uno no cae en este estado de confusión, ni cae en la somnolencia, ni se sube al tren, digamos, de la narrativa de esas apariencias. No es que apaguemos todo y nos quedemos en la oscuridad, pero tampoco nos subimos al tren de las narrativas de nuestro aferramiento dualista. Y esta es la meditación en la unión de la apariencia y la vacuidad. 라서 다 더디나 아주 숭죽 세디 검용도 나동 계제도 용거래 다디 아니 디소지 깔래하고 요래
아니 대 수수 녀와단 자니 삼로땅 바이나 개치쇼디더니 아 나와 똥박검수도 나와 까고서라고 되게 많이 받지 나와 땅 신바이 예부되더니 예와체 아니 가난 조다 까과야 당 삼로 땅 과야 되당 삽삽지에 고사디 나와 강라 많이 받지니 신바디 강라 삼로 땅도 바이나 아니 말아서 개발 정보지 연결해 있으니까 돌디나 나왔던 신반이디 예와 체크를 했습니다. 되게 쉬워요. 그래. 숨죽도 걸지 봐라. Así que cuando hablamos de esta meditación en la unión de las dos verdades, estamos hablando de la unión de la apariencia y la vacuidad. Y ya que es un tema complicado, y como mencioné, tenemos que aplicarlo una y otra vez a nuestra propia experiencia. De hecho, cuando hablamos de esta meditación, de la unión de la vacuidad y la apariencia, no debemos, o sea, el punto de esta meditación no es detener las apariencias no pueden ser eliminadas, tenemos que poder distinguir poco a poco, ¿no? Cuando vamos aplicando la meditación, nos volvemos más hábiles en distinguir correctamente entre la apariencia y nuestro aferramiento a la apariencia. Y una vez que podemos identificar claramente nuestro aferramiento a la apariencia, podemos meditar en este reconocimiento. Estamos lidiando con este aferramiento. Esta sesión, lo que vimos es que es importantísimo identificar la diferencia, digamos, o sea, es importantísimo distinguir entre las apariencias y nuestro aferramiento que las apariencias existen. Y que podemos deshacernos de ese aferramiento sin negar las apariencias. 그래서 장주 sem주 림보제 마게 바남 게교레제 게바냐 바라메바야 고네 곤도 벨라바레쇼